En una fosa yacen un montón de cadáveres. Su visión es horrible. Los rostros aparecen contraídos por espasmos macabros de rabia y de dolor supremos. Algunos cuerpos están despedazados. En el montón hay miembros sueltos, descuajados del tronco. Esa es la descripción que el periodista español Gaziel hizo de un suceso que no solo marcaría el destino de la Primera Guerra Mundial, sino que se convertiría en un símbolo de lo que significa una guerra. En 1916 y en Verdun, la violencia, la sangre y la destrucción aparecieron como nunca antes. Allí, Alemania enfrentó a Francia para acabar con su ejército, pero se encontró con una resistencia especial. ¿Quieres conocer cómo fueron las etapas de la batalla más encarnizada de la Primera Guerra Mundial? Te invitamos a subir el volumen y prestar atención durante los próximos minutos. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. A principios de 1916, la Gran Guerra estaba totalmente estancada, así que el jefe del Estado Mayor alemán, Erich von Falkenhayn, sugirió cambiar el enfoque. Con Rusia paralizada, una Italia sin demasiada influencia y el Reino Unido lejos de cualquier posibilidad de ataque, Falkenhayn apostó por la caída de Francia a través de un punto que retuviera a los soldados, agotara todos sus recursos y los desgastara de manera física, mental y moral. Ese sitio era la histórica localidad de Verdun, sobre el río Musa. Cerca de 50 divisiones se movilizaron con el objetivo de capturar la zona norte y alta del terreno y repeler los contraataques franceses con artillería. Los preparativos incluyeron el requisamiento de edificios civiles, miles de kilómetros de cable telefónico y el camuflaje de cientos de cañones. Tampoco faltaron 10 nuevas vías férreas con 20 estaciones y refugios subterráneos. ¿Pero qué los esperaba? Verdun era un sector que ni siquiera Atila el Huno había logrado conquistar. Se caracterizaba por sus más de 60 fuertes reforzados a lo largo de varias décadas y organizados en una serie de líneas estratégicas. Interconectados por caminos y sistemas ferroviarios, estos lugares tenían puestos de observación blindados, refugios subterráneos, teléfono y telégrafo. La artillería total comprendía más de 1000 cañones con 250 en reserva. 66.000 hombres podían entrar en esta región fortificada con raciones para 6 meses. El fuerte Doulemont era uno que sobresalía por su búnker de concreto, sus torretas de acero retráctiles y un complejo que incluía parte del pueblo, depósitos de municiones y baterías de concreto junto a trincheras del mismo material. Por supuesto, estaban los casi 3/4 del ejército francés, que involucraba fuerzas coloniales, compuesto por 75 divisiones. Además, pronto el segundo ejército se hallaría bajo el mando del general Henri-Philippe Pétain. Tras una demora de 9 días debido al clima invernal, todo comenzó a las 7:15 de la mañana del 21 de febrero. En las primeras 8 horas, 808 piezas de artillería alemana dispararon alrededor de 1 millón de proyectiles sobre un frente de 30 kilómetros de largo. Esos se sumarían a otros millones que arrasaron pueblos y campos a través de la totalidad del conflicto. Para conseguir semejante poder de fuego, se sirvieron de más de 1.300 trenes de municiones. Entre los cañones estaba el Gran Bertha de 420 milímetros, capaz de lanzar proyectiles a 12 kilómetros de distancia y provocar cráteres de 6 metros de profundidad. Al mando del príncipe heredero Guillermo de Prusia, el quinto ejército se movió rápidamente y el 25 de febrero capturó el debilitado fuerte Doulemont. Las celebraciones llegaron de inmediato, puesto que ni siquiera necesitaron disparar, pero días más tarde las bajas de ambos bandos estaban igualadas en 25.000. Algo no andaba bien. 6 semanas después, 100.000 hombres habían muerto. El ejército francés seguía en pie gracias a la Ruta Sagrada, una línea de suministros de 4.000 camiones, 2.000 autos y 800 ambulancias, entre otros vehículos.
El barro del terreno era otro elemento que lo favorecía al estancar los cañones de su oponente. Sin embargo, los teutones prosiguieron en su avance. Aquí entró a tallar una nueva arma, el lanzallamas, con el que lograron aterrorizar a las trincheras. El uso del gas letal fosgeno resultó otra opción, algo que causó más de 1.600 bajas francesas en junio. En cambio, el cielo no favoreció al invasor. Si bien los germanos habían tomado el control al principio de la batalla, los galos consiguieron reunir una fuerza de 226 aviones. Aquí se destacó el escuadrón Lafayette, mayormente compuesto de pilotos estadounidenses, que obtuvo más de 30 victorias y sirvió por 5 meses en Verdun. El 7 de junio, los alemanes capturaron otro fuerte clave, Vaux, y se ubicaron a menos de 5 kilómetros de la ciudad de Verdun. Pero gracias al avance ruso en el frente oriental y la batalla del Somme que los británicos iniciaron en julio, las tropas del imperio debieron refrenar su avance para reordenar prioridades. En este contexto, las tensiones entre los líderes alemanes salieron a flote debido a que el propio Falkenhayn ocultaba sus estrategias y objetivos. Quedaba claro que su plan no había logrado economizar los recursos. Todo lo contrario, el Reich había usado muchas más divisiones de las planeadas y había transformado su idea en una batalla de prestigio para ambos contendientes. Una prueba de ello: lejos de ser silenciada, la artillería francesa disparó más de 15 millones de proyectiles durante los primeros 5 meses de la batalla sin omitir el uso de gas. Más aún, las tropas galas lograron disputar pueblos como Flory, que cambió de manos varias veces. El 11 y 12 de julio, Alemania intentó tomar Verdun por última vez, pero los defensores los volvieron a rechazar. Ahora la iniciativa era de Francia. Por eso, Robert Nivelle, general que había reemplazado a Peta, lanzó la famosa frase «No pasarán». Aunque Peta había logrado una buena logística de las baterías de cañones con las que causó un gran impacto en los rivales, no pudo evitar el estancamiento posterior. Su reemplazo terminaría de concretar la ofensiva mediante tácticas nuevas con ametralladoras livianas, granadas de fusil, morteros y cañones de campo ligeros. El 24 de octubre, Francia recapturó el fuerte Doulemont. Días más tarde recuperó el fuerte Vaux sin encontrar resistencia. Luego, del 15 al 18 de diciembre, recobró todo el terreno perdido en una serie de ataques. Después de 10 meses, la batalla de Verdun llegaba a su fin. Al final, Alemania era la que había sido desgastada a nivel físico y moral. Ya no podría vencer en el frente occidental, solo quedaba un declive progresivo de sus fuerzas hasta perder la guerra. Además de la propia ciudad que dio el nombre al enfrentamiento, otros 9 pueblos quedaron en ruinas, destrucción que halló un correlato en la cantidad de bajas. Francia perdió aproximadamente a 370.000 soldados, 160.000 de ellos muertos, en tanto que Alemania sufrió las bajas de 330.000, 140.000 de ellos fallecidos. Asimismo, hubo cerca de 10.000 prisioneros de guerra franceses y 11.300 alemanes. Para ilustrar el suceso, basta repasar la palabra de los propios soldados. Un alemán expresó: «Cuando alguien se ve expuesto a tales pruebas y tribulaciones, ya no sirve como atacante ni como defensor». Por su parte, un francés recordaba: «Llegué aquí con 175 hombres y me fui con 34. Muchos no responden cuando les hablo». Los combates en los alrededores de Verdun continuaron hasta 1918. No obstante, su historia continúa hasta hoy. En esas tierras todavía existen 800 hectáreas repletas de explosivos no detonados. El fuego de la Gran Guerra se disipa, pero nos vamos con una pregunta. ¿Qué estrategia hubieras utilizado para derrotar a Francia? Durante la Primera Guerra Mundial, si había algo en lo que todas las cúpulas militares estarían de acuerdo, esto era que para obtener una victoria había que asumir riesgos.
Aunque cada decisión tomada buscaba algún objetivo, también se sabía que, independientemente del resultado final, las consecuencias serían inevitables. Incluso conociendo esta realidad, el ejército británico optó por tomar un camino riesgoso para lograr la retirada alemana en Verdun. Lo que no imaginaron fue que el nuevo trayecto tendría el costo más alto que se haya visto en la historia bélica de los últimos 100 años. Estamos hablando de la batalla del Somme, un enfrentamiento que comenzó como un intento de distracción, pero que terminó durando más de 4 meses y acabó por ser la mayor carnicería de todo el conflicto. Con más de 1 millón de bajas entre ambos bandos, este duelo terminó siendo la peor marca que registraron los británicos en lo que a pérdidas humanas se refiere. Entonces, ¿por qué Gran Bretaña dio inicio a esta batalla? ¿Y por qué sufrió tantas pérdidas? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la batalla del Somme, la arriesgada jugada británica para vencer a Alemania que terminó como una mancha para toda la posteridad. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Corrían los últimos días de 1915 y luego de casi 1 año y medio de comenzada la Primera Guerra Mundial, Alemania ocupaba parte del territorio ruso y los aliados lograban frenar el avance enemigo en la batalla del Marne. En ese contexto, los altos mandos británicos se reunían con sus aliados para decidir cuál sería el plan a seguir para el año venidero. Luego de un largo debate, concluyeron que lo mejor sería atacar en forma simultánea a los imperios centrales para evitar su resistencia. De todas formas, tiempo después decidieron modificar su táctica y trasladarse al valle del río Somme, dentro de una región de Francia llamada Picardía. Este nuevo plan tenía como objetivo unir las líneas francesas y británicas y así sorprender a los alemanes con la intención de darles la estocada final. De todas formas, su cometido estuvo lejos de cumplirse, ya que ignoraban que su oponente, en el último tiempo, había logrado construir fortificaciones convencionales y subterráneas que hacían casi imposible cualquier intento de invasión enemiga. Otra cosa inesperada para los aliados era que mientras ellos planificaban la ofensiva, los alemanes ejecutaban un sorpresivo ataque que derivó en lo que se conoce como la Batalla de Verdun, disputada en la ciudad homónima en Francia. Por esa razón, los franceses se vieron obligados a utilizar tropas para defender la región y por ende se redujo la cantidad de efectivos que podrían ir al Somme a tan solo 3 divisiones, lo que convertiría al ejército británico en el protagonista del enfrentamiento. Es así que el objetivo de esta batalla viró y pasó a ser un método de distracción para desviar la atención de los alemanes de Verdun. Ya en el lugar, los aliados llevaron a cabo una serie de bombardeos dirigidos a las posiciones fortificadas alemanas. Una semana después, el 1 de julio de 1916, el río Somme y sus zonas aledañas presenciaban el primer día de este extenso duelo. La infantería británica ingresó al campo de guerra y atacó intensamente a sus enemigos. Pero en el norte del territorio, un trágico evento alteraría los planes de Gran Bretaña para siempre. Tras la lluvia de bombas, 120.000 soldados británicos abandonaron las trincheras, seguros de que los soldados defensores de Alemania habían sido vencidos en su totalidad por el feroz ataque. Sin embargo, esto no había sido así. El espectacular despliegue armamentístico llegó a dañar fuertemente a la segunda y tercera líneas de trincheras, pero la primera no sufrió daño alguno. Miles de soldados alemanes con sus ametralladoras Maxim MG-08 calibre 7,92 dispararon a quemarropa y sin ningún tipo de piedad. Los británicos caían uno a uno al piso y la sangre teñía el suelo francés. Los que quedaban en pie intentaron defenderse, pero todo esfuerzo fue en vano.
En tan solo 6 minutos, los alemanes ya habían alcanzado a cerca de 20.000 soldados enemigos. Al finalizar el día, más de 19.000 habían fallecido, aproximadamente 2.100 efectivos estaban desaparecidos y cerca de 36.000 habían sido heridos. Del lado de los alemanes se contaban entre 10.000 y 12.000 bajas. Luego de semejante catástrofe y durante 2 semanas, los enfrentamientos tuvieron menos intensidad. Impactados por lo sucedido, los británicos no encontraban el rumbo y sus iniciativas se veían constantemente frustradas por su oponente. Durante estos intentos, Gran Bretaña sufrió 25.000 nuevas bajas. Si podemos mencionar algo positivo para los aliados es que el 12 de julio Alemania decidió sumar tropas quitándolas del frente de Verdun, lo que inicialmente era el objetivo de la batalla del Somme. Si bien el choque en Verdun continuó hasta diciembre, el ejército francés no tuvo mayores inconvenientes para alcanzar la victoria. El 14 de julio, el ejército británico volvió a lanzar una intensa ofensiva sobre las poblaciones de Besançon-le-Petit, Besançon-le-Grand y Longueval, logrando vulnerar casi por completo la segunda línea alemana. Pocos días después, las tropas australianas, miembros del ejército aliado, atacaron en la zona de la granja Muke, pero los alemanes lograron derrotarlos sin mayores esfuerzos. Luego de repetir en múltiples oportunidades este procedimiento sin éxito, fueron finalmente las tropas canadienses las que lograron enfrentarse con éxito a las alemanas y hacerse con la victoria. El 15 de septiembre sería una fecha clave para la Primera Guerra Mundial, ya que dentro de la batalla de Flers-Courcelette, los aliados usaron por primera vez los carros de combate o, como los conocemos hoy en día, tanques. Estos vehículos no son comparables con los del siglo XXI, ya que se movían a una velocidad de 3,2 km por hora y estaban armados con 2 cañones menores. Fueron pensados inicialmente para defenderse de las ametralladoras alemanas y encabezar el asalto a las líneas enemigas. El ingreso de los tanques en esta batalla permitió un gran avance de los aliados que pudieron ganar 4 kilómetros de las filas alemanas. Varios enfrentamientos tuvieron lugar en las siguientes semanas, pero el final llegaría entre el 13 y el 18 de noviembre. Con bombardeos similares a la batalla inicial del 1 de julio, los aliados atacaron la zona del río Ang, logrando vencer a su enemigo, y con este duelo la batalla del Somme llegó a su fin, aunque los territorios de Múnich y Grandcourt siguieron en posición de Alemania. Según el historiador Gary Sheffield, la batalla del Somme no fue una victoria en sí misma, pero sin ella la Entente no habría emergido victoriosa en 1918. En cuanto a las bajas, los números son escalofriantes. Es cierto que los aliados ganaron 320 kilómetros cuadrados de territorios, pero ese triunfo le costó más de 620.000 bajas totales entre británicos, franceses y la Mancomunidad de Naciones. Dentro de esa devastadora cifra, más del 50% eran de Gran Bretaña, que con este número alcanzó la mayor cantidad de damnificados en una sola batalla en su historia. A su vez, reportaron la destrucción de 100 tanques y 782 aviones. Del otro lado, se contabilizaron entre 400.000 y 500.000 bajas. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que fue una buena decisión por parte de Gran Bretaña utilizar la batalla del Somme como señuelo para disipar la batalla de Verdun? Yo morí en el infierno. Ellos lo llamaron Passchendaele. Escribió el soldado y poeta Siegfried Sassoon en su poema Lápida, tras finalizar la cruenta batalla de la que hablaremos a continuación. En medio de una lluvia histórica, entre el agua y el pesado lodo que obstaculizaba el paso de los efectivos y estancaba los tanques y cañones, la Primera Guerra Mundial fue el escenario de uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la historia. Lo curioso es que si bien los aliados superaron al Imperio Alemán, el logro fue catalogado como una victoria que casi equivalió a una derrota, ya que no solo que no fue decisiva debido al nulo avance conseguido, sino que en el camino dejó una impresionante cantidad de bajas. Durante más de 3 meses, ambos bandos lucharon en la batalla de Passchendaele, también conocida como la Tercera Batalla de Ypres.
El duro enfrentamiento que dejó diezmados tanto a alemanes como a aliados, pero que no representó cambio alguno en la dinámica de la guerra. Entonces, ¿en qué consistió este sanguinario cruce y qué consecuencias trajo? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de este brutal enfrentamiento que tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Durante los primeros 3 años de la Primera Guerra Mundial, se disputaron enormes batallas como las de Somme y la de Verdún, ambas ganadas por la Triple Entente. Sin embargo, en el año 1917, los aliados aún tenían el objetivo de conquistar una región que se les había resistido tiempo atrás en 2 batallas. Estamos hablando de la zona de Ypres, ubicada en Flandes Occidental, Bélgica. Esta zona era fundamental para el plan aliado, ya que desde allí podrían alcanzar la costa y así destruir la base de submarinos alemanes emplazada en las aguas que rodeaban la ciudad de Ypres. A su vez, según un reporte del general Douglas Haig, luego de la victoria en la ciudad belga de Messines, las fuerzas de la Entente estaban sumamente capacitadas para buscar la conquista de esta localidad por tercera vez. Sin embargo, es fundamental destacar que Haig tenía un antecedente alarmante, ya que durante la batalla de Somme, en donde ofició de comandante del ejército británico, 300.000 soldados perdieron la vida y alcanzó solo un mínimo avance territorial. Esta vez el plan consistía en ocupar el poblado de Passchendaele, región ubicada a tan solo 13 kilómetros de Ypres. Posteriormente debían realizar un avance en el municipio de Roulers para luego ejecutar un ataque a lo largo de la costa con un desembarco anfibio combinado. Es importante aclarar, para comprender los sucesos subsiguientes, que en el suelo de la región de Flandes hay un gran predominio de arenas, rocas sedimentarias y canales y zanjas que precisan un mantenimiento regular. La tercera batalla de Ypres comenzó el 31 de julio de 1917 y del lado aliado participaron 50 divisiones británicas y 6 francesas, acompañadas por tropas canadienses, belgas y australianas, mientras que el bando del Imperio Alemán presentó entre 77 y 83 divisiones de infantería. El enfrentamiento se abrió con la batalla de Bushinga, donde el ejército británico llevó a cabo un ataque nocturno en el que el segundo cuerpo se lanzó ante la principal concentración defensiva alemana de artillería, junto a divisiones terrestres y de contraataque, conocidas como Eingreif. El resultado de esta afrenta les otorgó cierto éxito a las tropas aliadas, que consiguieron avanzar poco más de 2 kilómetros en el flanco norte. El 2 de agosto, una fuerte lluvia provocó demoras en el avance y postergó la ofensiva al día 10, cuando los británicos capturaron la línea negra de la meseta de Gelubelt y el norte de Bestug. Sin embargo, las tropas alemanas sufrieron solo 2.000 bajas en 14 días. Esta cifra significaba la mitad de las sufridas en Somme, lo que favoreció la moral de sus soldados. Los enfrentamientos continuaron y la Entente salió victoriosa en la batalla de la Colina 70 y la batalla de Langemarck, en donde se adueñó de ciudades como Wilhelmstellung. Mientras tanto, las lluvias azotaban la región y seguían causando complicaciones. Según el general de brigada John Charteris, la investigación cuidadosa de los registros de más de 80 años mostró que en Flandes el clima se empeoró con la regularidad del monzón indio. Desafortunadamente, este es el mes de agosto más húmedo en 30 años. El día 19 del mismo mes, tras la ejecución de una operación de infantería junto a tanques, aviones y artillería, los aliados capturaron varios puntos fuertes alemanes a lo largo de la carretera de Saint-Julien-Pulcapelle. Para el mes de septiembre, ambos bandos hicieron cambios en sus tácticas. Del lado aliado, ordenaron que un refuerzo de artillería media y pesada se sumara a un bombardeo progresivo. En cuanto a las filas alemanas, reforzaron sus guarniciones delanteras para formar un cordón de entre 4 y 8 armas cada 230 metros. El 20 de septiembre comenzó la batalla del Camino de Menin, donde los aliados atacaron vehementemente para destruir, con éxito, los fortines de hormigón alemanes y sus nidos de ametralladoras. Posteriormente, entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre, el Imperio Alemán lanzó una serie de costosos contraataques que fueron rechazados en su mayoría por las filas de la Triple Entente.
Tras varias semanas de sequía, las lluvias volvieron a azotar la zona de Flandes Occidental y el 12 de octubre se dio inicio a la primera batalla de Passchendaele. La moral aliada se redujo notoriamente, ya que tras un conjunto de ofensivas alemanas, perdieron gran parte de los territorios ganados en la zona. El 13 de octubre se detuvieron los ataques debido a los problemas climáticos. Recién 9 días después se retomaron los enfrentamientos, pero los aliados seguían en constante retroceso ante los contraataques alemanes que ocasionaron grandes bajas. Sin embargo, la Triple Entente celebraría la victoria de la batalla de la Malmaison, que le permitió no solo avanzar 6 kilómetros y capturar el pueblo junto al fuerte homónimo, sino que también provocaron 50.000 bajas a su enemigo. Finalmente llegaría la segunda batalla de Passchendaele, que constó de una primera etapa en la que las fuerzas canadienses llevaron adelante 3 ataques, divididos entre el 26 y 30 de octubre y el 10 de noviembre. En primer lugar capturaron Wolfkopf, pero luego debieron retirarse debido a los contraataques alemanes. Tras esto, capturaron rápidamente la zona de Crest Farm, pero la resistencia enemiga en el flanco norte desbarató sus planes de avance. Finalmente, luego de varios enfrentamientos, tomaron Passchendaele. El 10 de noviembre, el cuerpo canadiense obtuvo el control de las tierras altas restantes que se encontraban al norte de la aldea, cerca de la colina 52. En conclusión, luego de 3 meses de batalla, el general Douglas Haig declaró la victoria. Sin embargo, el sabor era agrio. Los aliados, perjudicados por el mal clima, solo pudieron avanzar 8 kilómetros en más de 3 meses y sufrieron una gran cantidad de bajas. Si bien hay diversas fuentes, se cree que lamentaron la pérdida de entre 200.000 y 350.000 soldados. Por el lado alemán, las cifras se ubican alrededor de los 260.000 decesos. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que sin los problemas climáticos, la Triple Entente podría haber obtenido una victoria mucho mayor? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar.